a tener temor. Muchos de los hombres de Dios en algún momento se presentaron o se enfrentaron con Dios o con circunstancias espirituales bastante fuertes que venían de parte de Dios, y en ese momento el temor de Dios cayó sobre ellos, y la Biblia los describe como que cayeron, como que estaban temblando, como que estaban sin aliento, porque cuando el temor de Dios llega a nuestra vida, causa algo que nos transforma. Por eso la Biblia dice que en la iglesia primitiva predicaba la palabra, y cuando la gente, o cuando Pedro predicaba la palabra y la gente oía la palabra, dice que sus corazones eran compungidos, porque venía un temor de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios, el temor de Dios tiene que entrar a nuestro corazón y tiene que traer compungimiento a nuestra vida. Estoy explicándole la diferencia que hay acerca de tener miedo y tener temor a Dios. En esta generación, el temor de Dios se ha perdido mucho. Dije en esta, escuche cómo dije, en esta generación, no dije en esta iglesia, porque cuando hablamos de iglesia hablamos de algo global, de algo general, de iglesias en general. Entonces el temor de Dios se ha perdido en mucho del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, y Dios quiere restaurar el temor de los hijos hacia Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es una de las señales. Mire, escuche esto. Todos nosotros como pueblo de Dios, como hijos de Dios, estamos esperando que Cristo venga por nosotros. Pregúntele a su hermano ahí, porque lo tengo que romper el hielo. Pregúntele a su hermano, ¿por qué estás en la iglesia? ¿Porque no teníamos que hacer? No, ¿verdad que no? Usted no está aquí porque no tenía que hacer. Yo le aseguro que muchos de nosotros teníamos muchas cosas que hacer y otros que tenían que descansar. Y se imagina yo, ayer yo estuve predicando en un retiro todo el día, cuatro veces prediqué. Y aquí estoy. No, quizás hubiese querido quedarme descansando hoy, ¿verdad? Pero déjeme decirle que número uno, por amor a Dios. Estamos por amor a Dios. Y dos, porque nos estamos preparando para el acontecimiento más grande que sucederá en la tierra. No sabemos cuándo, porque la palabra de Dios dice que el día y la hora nadie la sabe, ni aún el Hijo, ni aún Jesucristo, pero el Padre sí la sabe. Entonces tóquele al hombro a alguien, dígale: despiértate, porque tú no estás en la tierra, tú no estás sirviéndole a Dios, tú no estás sentado en esta mañana en este lugar porque quisiste o porque tenías tiempo extra, sino porque tienes un propósito, y el propósito es el propósito divino, es un propósito de reino. La razón por la que Jesús murió en la cruz del Calvario es porque Él quiere volver a la humanidad hacia el Padre Celestial. ¿Y cómo la humanidad puede regresar al Padre Celestial? El camino y la llave será que en el pueblo de Dios, que en los hijos de Dios, haya temor de Dios. Ponga su mano en su corazón. Dígale: Padre, que tu temor venga a mí. Que tu temor, Señor, venga a mí. Aleluya. Vamos a ir al Salmo 111, versículo 10. Y dice así, creo que lo vamos a poner acá. Pues trajo Biblia, búsquelo en su Biblia. Y si no, cómprese una Biblia, pídala regalada, entonces que sea, pídala en donación, pero consígase una Biblia. Vamos a verso 11, Salmo 111, versículo 10. Dice así, ya lo tenemos, algunos ya lo tenemos por aquí, lo están buscando. Lo voy a comenzar a leer. El principio de la sabiduría, repítalo conmigo, todos, por los que no trajeron Biblia, porque cuando nosotros repetimos la palabra, no va en el tema, pero una de las ordenanzas que Dios le dio a Israel es: repite la palabra todos los días. Por eso yo siempre le he enseñado como su pastor y le he dicho:
La palabra de Dios no se lee en la mente, no la lea con la mente. Cuando usted necesite, repítala, háblela, confiésela. Entonces vamos todos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Aleluya. Y quiero que también leamos, bueno, mira, ya la pusieron acá, todos lo leyeron, ¿verdad? Ahora ponme Proverbios 1:7, ahí mismo. Esta ya la leímos. Vamos a juntar los dos versículos. El verso 7 en capítulo 1 de Proverbios dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Dice exactamente lo que dice el Salmo 111, excepto la última. Dice: los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, amonestaciones de la sabiduría. Entonces yo quiero que notemos en el Salmo 111, verso 10, dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el buen entendimiento tienen los que practican los mandamientos. Estos versículos, le voy a dejar otro versículo, si quieren no lo busquen, porque los traigo muy rápido a los muchachos allá. Proverbios 9:10 dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Escuche esto, cuando nosotros vamos al libro de Proverbios, ¿cuántos han leído el libro de Proverbios? Yo se lo recomiendo. Proverbios habla mucho acerca de la sabiduría y del temor a Jehová, porque esto es una llave que nos va a meter a la dimensión de reino. Yo le enseñé en las últimas 2 veces que prediqué en los domingos anteriores acerca de lo importante que es honrar a Dios. Cuando nosotros hablamos de honra, hablamos de respeto, y cuando nosotros hablamos de temor, hablamos de un nivel de respeto a Dios. Y lamentablemente en esta generación, porque no quiero acusar grupos, quiero decir en esta generación el temor de Dios se ha perdido. ¿Cómo se pierde el temor de Dios? ¿O qué sucede cuando se pierde el temor de Dios? Nos volvemos personas irreverentes e insensatos, como dice la Biblia, y nos volvemos personas que le faltamos el respeto a la persona de Dios. Hoy en día nos topamos con esto, y aquí le acabo de leer 3 versículos donde dice que el principio, si usted quiere ser un hombre o una mujer sabia, el principio siempre va a comenzar con temor a Dios. Levante su mano. Yo no sé, pero esta mañana que yo estaba preparándome, yo he podido sentir un fuego santo, un temor de Dios dentro de mi corazón, porque Jesús está preparando a su novia. La iglesia es la novia de Cristo. Pero si la iglesia o la novia de Cristo no tiene temor de Dios, porque miren las cosas que nos ayuda. Cuando hay temor de Dios en nuestra vida, quizás sea un tema un poquito confrontativo y fuerte, pero yo se lo necesito enseñar, porque necesitamos preparar a la novia de Cristo. Necesitamos volar, necesitamos que nuestros oídos espirituales y nuestra vida aprenda a vivir en santidad, y la santidad viene a través del temor de Dios en nuestra vida. El temor de Dios nos va a evitar vivir una doble vida. Aleluya. El temor de Dios te evita convertirte en una persona insensata. ¿Qué significa una persona insensata? Es una persona que hace y vive como le da la gana o como quiere, que no tiene freno, que no tiene rienda, que vive desordenadamente, que es imprudente. Pero cuando el temor de Dios está en nosotros, viene referencia hacia Dios, referenciamos a la persona de Dios. Amada iglesia, hay gente, le voy a dar esto como ejemplo. La Biblia en Mateo 24:25 dice, por ahí por el verso 12, que por la maldad de algunos el amor
de muchos se enfriará. Y cuando hablamos la maldad de algunos, ¿sabe por qué hay maldad en algunos? Porque no hay temor de Dios. Cuando el temor de Dios está, nuestro corazón es limpio, es liberado y comenzamos a caminar como la Biblia dice, que el deseo del corazón de Dios es que nuestro caminar, es que nuestros pasos le agraden a Él. Y un corazón o una vida que pueda agradar a Dios es el que vive en el temor de Dios. Es que está bueno. Romanos 3:18 dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y cuando usted lee todo el contexto, el texto antes y el texto después de esta escritura que le acabo de narrar, está hablando acerca del desorden, de cómo la humanidad se fue, se perdió, se va perdiendo. ¿Por qué? Porque delante de los ojos no hay temor de Dios. El temor de Dios es por eso le dije que es una continuación de lo que le había estado hablando de la honra a Dios, porque es una línea así. Es como la continuación. Cuando hay honra, hay respeto, y cuando hay respeto o hay temor de Dios, o cuando hay temor de Dios, hay respeto hacia Dios. Mire, Él nos salvó, diga conmigo, Él nos salvó, Él nos ha liberado, Él nos ha bendecido, nos ha restaurado. Algunos estamos en ese proceso todavía. Y Él ha sido tan bueno por nosotros, y a veces tenemos en poco sus cosas. Queremos la presencia de Dios, queremos caminar con la presencia de Dios. Lo primero que tenemos que establecer en nuestra vida es temor. ¿Y cómo funciona temor? Bueno, ¿cómo lo manifiesto? Con el respeto a Dios. Viene una restauración. Dios nos ha hablado de la gloria que viene, de la presencia que Dios, de lo que Dios quiere hacer con su iglesia. Y cuando hablo de la iglesia, no hablo de un nombre, hablo de una vida personal con Dios. Dios quiere hacer grandes cosas con tu vida, con mi vida. Pues si Dios te llamó, si Dios te salvó, es porque tiene propósitos divinos para ti. Pero Él está buscando tu corazón, porque Dios conoce el corazón. La Biblia dice que nuestros ojos, los hombres o los seres humanos, miramos con los ojos naturales, miramos lo de afuera, pero Dios mira el corazón. Y en el corazón es donde se manifiesta. Él sabe realmente quién vive en el temor de Dios y quién no. Le voy a leer muchos versículos. Salmo 34, versículo 7. Algo muy hermoso acá. Dice así: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Qué piensa de esto? El ángel de Jehová. En el Antiguo Testamento, el ángel de Jehová era representado, o se cree que era Jesús. El ángel de Jehová es alguien muy importante, es Dios mismo prácticamente cuidándote. Entonces este salmo dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Oiga, de los que le temen, y está listo para defenderlos. La gente a veces dice: ¿por qué a mí me pasan tantas cosas? ¿Escuchado gente? No sale de una para entrar a otra, le pasa una, le pasa otra, le pasa otra. Algo está mal ahí. Todos los seres humanos o los hijos de Dios atravesamos procesos y atravesamos dificultades, atravesamos cosas difíciles. Pero vivir de una en una y no sales de una para entrar a otra y mantenerte en otra, está pasando algo. Está pasando algo, escuche. Y quizás sea esto que estamos leyendo acá, que dice que si el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y está listo para defenderlo. Veamos lo que dice el 9.
El 9 dice, el verso 9 ahí en el Salmo 34 dice: temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Amén, ya nos vamos. Hay dos cosas. Primero dice que el que teme es defendido. Y en el verso 9 dice: el que teme, nada le va a faltar. Oiga, nada le va a faltar. Pero pastora, siempre nos falta, siempre pasamos dificultad. Pero hay dimensiones donde Dios nos quiere mantener. Número 1 dice que el que teme al Señor, Dios lo va a defender. El que teme al Señor no le va a faltar nada. Y el verso 11 dice: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Entonces, el trabajo de nosotros como líderes, como predicadores, como pastores, es enseñarle estas cosas, aunque estos temas no son tan agradables. Pero es la necesidad que encontramos de enseñarle. Es importante que el pueblo de Dios comience o entienda a vivir, entendamos, me incluyo, a vivir en el temor de Dios. Cuando usted teme a Dios, usted no maltrata a su mujer. Ay, no sé por qué salió esto. Cuando usted teme a Dios, usted no golpea a su mujer. Ay, yo no sé si alguno la golpea. Cuando usted teme a Dios, mujer, usted respeta a su marido. Es que tenía que sacar esto, era de Dios. Cuando usted teme, mujer, a Dios, honra a su marido. Porque la honra, todo esto tiene que ver. Cuando hay respeto a Dios, usted no habla mal de la gente. ¿Por qué? Porque venía meditando en el camino esto. La Biblia dice, hablando del amor, la Biblia dice que si no podemos amar a los hermanos que vemos, ¿cómo vamos a amar a Dios que no le vemos? Entonces, si vamos al nivel del respeto, si no respetamos a nuestros hermanos, a nuestros semejantes o a nuestro prójimo, ¿cómo respetaremos a Dios? ¿Sí? Entonces, miren, no es que al hombre le vamos a tener temor, pero acuérdense que le dije que el temor de Dios tiene que ver con respeto. Entonces, necesitamos el pueblo en general, los hijos de Dios, ser educados, porque a veces decimos: yo sí temo a Dios, pero nuestras acciones no demuestran que hay temor de Dios en nuestra vida. La gente dice: puede vivir una doble vida. Poquito no es malo. Eso es falta de temor a Dios. La gente dice: no, una borrachera sí es mala, pero un par de cervezas no. ¿Quién le dijo a usted? Eso es una falta de temor a Dios. La gente dice: mire, hace unos días me contaron una historia que me dejó impresionada, porque a veces uno como ser humano le cuesta creer eso, porque cuando tú vives en el temor de Dios, tú no eres capaz de faltarle respeto a Dios a una dimensión así. Me contaron de cierta persona que iba a un nightclub y que se ponía unas buenas borracheras y vivía como si nada. Dije: ¿cómo? No creo. No, sí es verdad. Dije: qué bárbaro, falta de temor a Dios. Y sabe una de las cosas, Dios está buscando un pueblo que se santifique, que viva en el temor de Dios, porque pronto sonará la trompeta. Pronto sonará la trompeta, mis amados. Y cuando la trompeta suene, habrán muchas sorpresas. Dígale a su hermano: yo no me quiero quedar. Cantemos aquel canto que dice: yo no me quedo, me voy con él, me voy con él. Oye, ayúdeme a cantar. Me voy con él, me voy con él. Sí, hay temor de Dios en ti. No quiero como cambiarle la mente. Lo que le puedo decir es que, número uno, usted primero tiene que aceptar a Jesucristo para poder irse con él.
Pero aceptar a Jesucristo nos conecta a mantener una intimidad con Él, a ser temerosos de Él. Entonces, y eso es lo que nos prepara para cuando la trompeta suene, cuando Jesús venga por su iglesia. El apóstol Pablo habló esto y dijo: sea que muramos o sea que vivamos, somos del Señor y tenemos que vivir para el Señor. La gente dice: yo no quiero estar en la iglesia porque en la iglesia me exigen que no haga, que no tome, que no baile. Pues no le exigimos, le enseñamos. Hay una cosa muy diferente en exigir y en enseñar. Exigir es una persona que le va a decir: así lo vas a hacer, y te amarran de las manos porque lo tienes que hacer así. Pero enseñar es un acto voluntario. Usted que oye la enseñanza, usted la toma, es un acto voluntario que nosotros podemos hacer y para poner en obra, poner por obra su palabra. Dios nos habla, déjeme ir acá, acerca del temor. No podemos pensar que faltarle el respeto a Dios es vivir una doble vida. Tenemos que vivir para Dios. ¿Cómo vivimos para Dios? Respetándole. Déjeme decirle que no es difícil cuando tú amas. Para poder tener el temor de Dios en nuestra vida, creo que lo número uno que tenemos que empezar a hacer es amar a Dios. La gente, el ser humano, bueno, ya estaban los medios, pero cuando vino esta pandemia, que la gente se quedó acomodada en su casa, que la gente se relajó mucho en su casa, que muchas personas entraron en un nivel de enfriamiento. Se relajaron. La gente dice: no, yo no estoy pecando, yo no estoy caído. Pero yo le digo una cosa, que si tú estás frío, estás en un nivel de caída. Estás en un nivel de caído. No estás en un nivel de hijo pródigo que se fue y se revolcó en todo. Pero estar frío es un nivel de estar caído. ¿Por qué? Porque cuando tú estás frío, no sientes la presencia de Dios. Por eso es importante. La Biblia nos enseña que es importante que nosotros nos congreguemos. Porque cuando nos congregamos, escuchamos la palabra, y la palabra es la que nos lleva a vivir en el temor de Dios. Entonces, cuando nos desconectamos, nos empezamos a secar, y cuando nos secamos, empieza el mundo, empieza el enemigo, empieza el espíritu malo que salió de nosotros. Creo que hace unos domingos hablé de esto. Hay una escritura que dice que cuando el espíritu malo sale del hombre, se va por lugares secos buscando dónde morar. Y como no haya dónde, viene a su casa de donde salió. Y cuando viene a su casa de donde salió, dice que la encuentra vacía pero limpia. Eso es un nivel, ¿no? De que está vacío de la presencia de Dios. Y cuando estamos vacíos de la presencia de Dios, el temor de Dios empieza empezamos a perder el temor de Dios. La gente dice: no, yo puedo. Yo no necesito estar en la iglesia, yo no necesito congregarme, yo puedo solo. Pero cuando tú te vacías de la presencia de Dios, el espíritu malo que salió de ti empieza a rondar, porque tu casa aún sigue vacía, aún sigue limpia, pero está vacía. Porque lo único que llena nuestra casa espiritual es la presencia de Dios. Y cuando no hay temor de Dios en nuestras vidas, la presencia de Dios se aleja. ¿Está duro? La presencia de Dios se aleja cuando no hay temor de Dios en nuestra vida. Entonces vivimos limpios todavía, pero vacíos. ¿Y sabe lo que dice la Biblia? En esa escritura que le estoy narrando, dice que entonces el Espíritu dijo: bueno, esta casa de donde yo salí está limpia, pero no tiene nada dentro, porque lo que te llena es la presencia de Dios. Entonces dice: me voy a echar otra vuelta por allá, y entre lo que anda dando una vuelta se encuentra otros 7, y esos 7, saber de quiénes salieron. De alguien salieron, ¿no?
porque la Biblia dice que un espíritu malo sale de nosotros cuando aceptamos a Jesús. Entonces esos 7 andan por ahí buscando cuerpo, porque los espíritus necesitan cuerpo. Los espíritus no mueren, son eternos. Y como los espíritus son eternos, por eso los espíritus malos, por eso cuando nosotros enseñamos, no me quiero salir del temor de Dios, pero le tengo que explicar esto. Cuando nosotros enseñamos, ¿se acuerdan los retiros? Los que han ido a un retiro, nosotros enseñamos del espíritu de enfermedad, del espíritu de herencia, del espíritu de maldición. Por ejemplo, cuando usted va al médico y usted dice, me duele el corazón. Entonces el médico le dice, le saca una tableta, una libreta y le empieza a preguntar, ¿alguien en tu familia murió del corazón? ¿Alguien tenía artritis? ¿Alguien tenía diabetes? Y le empieza, depende de los síntomas que usted tiene, le empieza a preguntar todo. Médicamente o científicamente ellos no creen en esto de los espíritus. Ellos creen en la herencia, en de que si un padre o un abuelo tenía diabetes, el hijo, el nieto va a heredar la diabetes. Entonces, pero el diabetes es un espíritu de enfermedad. Los espíritus de enfermedad se heredan porque no han muerto, porque el que murió es el cuerpo, pero el espíritu se queda dando vueltas. Entonces con esto le vuelvo a probar que lo que le estoy diciendo, entonces aquel espíritu que había salido de nosotros se va, busca otros 7 y juntos vienen a morar. ¿Por qué? Porque ya estaba frío, porque ya no había presencia de Dios. Y el postrer estado, dice, de la persona viene a ser peor que el primero. Por eso que la gente que se aparta de Dios se vuelve más tremenda de lo que era. Cuídele, tóquele el hombro a alguien, dígale, ten cuidado, no te alejes de Dios, no te enfríes, sírvele. Pastora, tengo pruebas. ¿Qué importa las pruebas? La Biblia dice que las pruebas son pasajeras, pero lo que hay para nosotros allá en el futuro, allá en el cielo, es algo más poderoso. Pero amada iglesia, necesitamos aprender a vivir en el temor de Dios. Y una de las cosas que debemos de aprender a hacer es no menospreciar la palabra. No menosprecies la palabra de Dios. Lo bueno es que ya saben, están fuera de servicio. Hoy no se salen. Vea, no menosprecies la palabra de Dios. A veces la menospreciamos y yo siempre le digo, si el domingo es el único día que usted tiene la oportunidad tal vez de venir 2 horas a la iglesia, no se salga, deje el teléfono en paz, no vaya a contestar llamadas, no textee, concéntrese, respete, tema a Dios, porque a través de la palabra Dios le va a sanar. Dios, dice la Biblia, envió su palabra y Él le sanó. Su palabra siempre que viene a sanar, viene a restaurar, viene a levantar. Pero hay veces que por la falta de respeto, de temor a Dios, nosotros no podemos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Proverbios 14:26 dice: en el temor de Jehová está la fuente o la fuerte confianza y esperanza que tendrán sus hijos. Me encantó, no sé si es la versión la que siempre leemos, pero dice: en el temor de Jehová, lo van a poner, hijos, 14:26 Proverbios. Estén listos ahí. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza que tendrán sus hijos. Diga conmigo, yo soy un hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios acá? ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Dónde está la fuerte? ¿Dónde está lo fuerte? ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde está su esperanza? En el temor de Dios. Lo vamos a leer juntos. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. ¿Dónde? En el temor de Dios. Vamos a ver qué dice el verso 27. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. Vamos a esperar que lo pongan acá para que aquí está, mire. ¿Lo quiere leer? El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de muerte. 2 cosas importantes acabamos de leer acá. Número 1, ahí va a estar nuestra esperanza para nosotros como hijos de Dios.
Y dos, es un manantial de vida. Cuando temes a Dios, hay un manantial, es una fuente que está fluyendo. Es algo muy rico, es la que te va a quitar. Imagínese usted con sed y hay un manantial. Así es el temor de Dios a nuestras vidas y nos sirve para apartarnos de los lazos de la muerte. Hay necesidad de tener temor de Dios o hacia Dios. No sé cómo explicárselo. Temor de Dios en nuestras vidas. Caminar en el temor de Dios nos ayuda a vivir una vida recta e íntegra. Cuando hay temor de Dios, la gente es íntegra. Pero cuando no hay temor de Dios, se hace tan fácil convertirse en una persona llena de mentiras. ¿Sabe que el 99% de la gente es mentirosa? Disculpe. Yo creo. Ojalá que usted diga, yo estoy entre el 1%. Todos de alguna forma. Mire, hay gente que tiene un nivel de mentira exagerado. Y hay gente que miente por necesidad. ¿Se puede mentir por necesidad? Mentira es mentira. Mentira es mentira. La gente dice, yo mentí por necesidad. Es un punto muy duro, ¿verdad? La gente dice, una mentira piadosa. No hay. Y para la mentira hay una condenación bien fuerte. No heredarán el reino de los cielos los mentirosos y los que se duermen. No heredarán el reino de los cielos los mentirosos. Ahora, yo no miento, solo una mentira piadosa. Yo no tomo, dice la gente, solo una. Eso es lo mismo, ¿va? Entonces las mentiras piadosas no existen, porque la mentira viene por la falta de temor a Dios. Cuando tú temes a Dios, tú te enfrentas a la verdad y te enfrentas a la realidad. Es como la gente, ¿no? La gente dice que no sepan la pastora lo que yo hago. ¿Y qué tiene que yo sepa? Si lo sabe Dios, ¿se imagina? Yo solo soy un humano. Yo solo soy un ser humano aquí. Entonces, a veces la gente se esconde para que no lo vean. Pero como hay dos ojos que sí lo ven, que donde usted esté, Dios le dijo el salmista David dijo, ¿a dónde huiré de tu presencia? Si me escondiera en las alas del viento, he ahí que tú estás y me ves. Si me fuera hasta lo más bajo de la tierra, ahí tú también me ves. Porque de la presencia de Dios nadie se esconde. Dios es un Dios omnipresente. Dios es un Dios omnipotente y omnisciente. Él está en todos lados. Así que no necesitamos mentir. Mejor tengamos temor de Dios, que falles o fallamos, pero enfrentemos la verdad. Las consecuencias tal vez vengan cuando se enfrenta la verdad. Porque ¿sabe por qué la gente miente? Porque no le gusta enfrentar las consecuencias de una realidad. Sí. En la Biblia, en Hechos, hay una historia de un hombre que se llamó Ananías y Zafira. Estas personas no tenían necesidad de mentir. Dice que en aquel tiempo la gente vendía sus propiedades. En el tiempo de la iglesia primitiva, la gente vendía sus propiedades, iba y entregaba el dinero a los pies de los apóstoles para que todos tuvieran. Pues Ananías y Zafira dijeron, nosotros también queremos ser héroes. Vamos a vender nuestra propiedad y vamos a llevar. Pero cuando vieron la plata, cuando vieron la cantidad de dinero, dijeron, mejor no digamos cuánto. Y se pusieron de acuerdo la mujer y el hombre, como hoy pasa todavía. Entonces fueron a los pies de Pedro, fueron a Pedro y entró,
creo que el hombre primero. Uno de los dos entró primero. Entró el hombre y Pedro, como ya sabía, porque Pedro era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y una persona llena del Espíritu Santo, Dios te habla. No siempre nos habla todo, pero a veces yo he tenido casos de que la gente viene y me dice, fíjate, pastora, y yo ya sé la verdad porque Dios me la está revelando. Entonces, pero no siempre. Entonces Pedro, en ese momento el Espíritu Santo le dijo, Pedro, pregúntale. Y Pedro le pregunta y le dice, hey, ¿en cuánto vendiste la propiedad? En tanto. Y dice, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? No tenías necesidad, si de todas maneras la propiedad era tuya, nadie te la estaba pidiendo. Eso es un ejemplo de mentir sin necesidad. Pedro le dijo, si nadie te estaba pidiendo el dinero, era tu voluntad venir a darlo, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Y en ese momento, digan conmigo, Ishkamik. Eso así se dice en Guatemala, dicen en dialecto. Se murió el hombre. Y al rato entró la mujer. Y Pedro le vuelve a decir, oye, Zafira, ¿vendiste la propiedad en tanto? Sí, en tanto. Dijo, ahí a la puerta, a los pies de los jóvenes que acaban de ir a enterrar a tu marido por mentiroso. Dijo, sí, ¿para qué mentiste? Ahora mire, eso fue en la gracia. Eso fue en la iglesia primitiva después de Jesús. Nosotros, pero ¿sabe por qué? Porque había un nivel de la presencia de Dios tremendo ahí. Hoy en día, gracias a Dios, que muchos todavía están vivos. Entonces a veces mentimos sin necesidad. Mentimos por la falta de respeto. Robamos. ¿Cuántos roban aquí? Y una de las cosas que somos famosos los seres humanos en robar es en los diezmos y las ofrendas. Cuando hay temor de Dios, no robamos, no matamos al hermano hablando mal de él. Destruimos su corazón, destruimos su autoestima hablando mal. Matamos, somos irrespetuosos, pero cuando hay temor de Dios, vamos a empezar a caminar en rectitud. Vamos a ser mejores personas, no perfectos quizás, pero vamos a ser mejores personas. A veces yo creo que a Dios le pasan. Hace unos días una cierta persona me contó esto. Como no está aquí, le voy a decir. Y esta persona me contó que su hijo vino a él y me dijo, mira, yo no soy quien tú piensas que soy. Si supieras quién en realidad soy yo. Y a veces nos pasa así con nuestros hijos, ¿verdad que sí? Pero a Dios también le pasa así. Porque nosotros somos solo una sombra de padres, ¿verdad? Que tenemos hijos. Entonces, me impresionó mucho, me quedé pensando mucho en esta frase porque le dijo, yo no soy quien tú piensas que soy. Si conocieras quién realmente soy. Pero por supuesto que no le estaba hablando bueno, ¿verdad? Era lo peor. Y Dios, así, la única diferencia es que nosotros como padres estamos creyendo en nuestros hijos, creyendo en algo diferente. Pero Dios ya conoce. Y a veces los hijos no somos quienes pensamos, ¿cómo le digo? Quienes se mira que somos. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce nuestra vida. Amada iglesia, necesitamos aprender a vivir en el temor de Dios. Yo tengo que ir terminando, yo no sé cuándo voy a terminar este tema. Eclesiastés 12:13 dice, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Y el verso 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con cada cosa encubierta, sea buena o sea mala. Iglesia, no se aflija. Bueno, sí aflíjase. Necesitamos vivir en el temor de Dios. En Hebreos hay una escritura que dice, no se han acercado, sino que se han acercado al monte de Sión, a la ciudad de Dios vivo,
a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles y a la congregación de los primogénitos, al mediador del nuevo pacto. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, nos acercamos allí. No nos acercamos a hombre, no nos acercamos a ser humano. No necesitamos temer al hombre, necesitamos temer a Dios. Dígale a alguien por ahí, ¿qué puede hacerte el hombre? Más que llamarte la atención, más que darte una corregidita, y a veces a unos no les gusta, ¿verdad? Pero Dios sí. Dios es Dios. Vamos a temer a Dios más que a los hombres. En el temor de Dios nosotros no tomamos las cosas de Dios en poco. Y todo esto tiene que ver con nuestro corazón. Todavía no termino, pero póngase de pie. No le podemos llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. En este libro sagrado, que es la Biblia, es el manual que nos enseña